Hay personas que entran a la iglesia cada domingo con el corazón distraído. Caminan hacia el altar sin darse cuenta de que están frente al milagro más grande que existe sobre la tierra. La Eucaristía no es un símbolo vacío, es la presencia viva de Cristo entregándose por amor. Muchos creyentes aman sinceramente a Dios, pero nadie les enseñó cómo acercarse correctamente a la comunión. Por eso cometen errores que parecen pequeños, pero que pueden enfriar el alma lentamente. No se trata de juzgar a nadie. Se trata de despertar la conciencia antes de que el corazón se acostumbre a la indiferencia. Vivimos en un mundo acelerado donde todo se hace deprisa. La gente come rápido, habla rápido y también ora rápido. Esa prisa ha entrado incluso en el momento más sagrado de la misa. Hay quienes hacen la fila de la comunión mirando alrededor, pensando en problemas del trabajo o revisando el celular minutos antes de acercarse al altar. El cuerpo está en la iglesia, pero el alma sigue perdida en el ruido del mundo. Y cuando el corazón está distraído, deja de percibir la grandeza del milagro. La comunión no es una costumbre social, no es un premio para quien se siente perfecto. Es un encuentro íntimo con Cristo que merece preparación interior. El primer gran error comienza antes de recibir la hostia. Es llegar a misa sin disposición espiritual. Muchas personas entran tarde, agitadas, molestas o discutiendo, y aún así avanzan hacia el altar como si nada hubiera pasado. Cuando alguien recibe a Jesús sin detenerse siquiera un momento para orar, la comunión pierde profundidad. El alma necesita silencio para reconocer a Dios. Un corazón lleno de ruido difícilmente escuchará la voz del Señor. Existe también el error de olvidar el ayuno eucarístico. Algunos piensan que es una regla antigua sin importancia, pero el ayuno tiene un sentido espiritual profundo. Es una manera de decirle al cuerpo que Dios está primero. Imagina a una persona que desayuna apresuradamente mientras conduce hacia la iglesia. Apenas termina de comer y pocos minutos después ya está haciendo la fila para comulgar. El cuerpo todavía está concentrado en lo material, no en lo sagrado. El ayuno no es solamente dejar de comer, es preparar el alma con deseo y reverencia. Es crear hambre espiritual antes de recibir el pan del cielo. Otro error muy común es recibir la comunión por costumbre. Hay personas que se levantan automáticamente porque todos los demás también se levantan. Ni siquiera se preguntan cómo está realmente su relación con Dios. A veces el orgullo pesa más que la sinceridad. Algunos temen quedarse sentados porque piensan que otros podrían juzgarlos. Pero es mejor permanecer humildemente en la banca que acercarse indignamente al altar. El pecado grave rompe la amistad con Dios. Y cuando eso sucede, el camino correcto no es ignorarlo, sino buscar la reconciliación. La confesión no es un castigo, es una puerta abierta hacia la misericordia. Muchas almas llevan años sin confesarse. Se acostumbraron a vivir lejos del sacramento y poco a poco perdieron sensibilidad espiritual. El corazón deja de temblar cuando se acostumbra al pecado. Cristo sigue esperando pacientemente. No mira al pecador con desprecio. Lo mira con amor y con deseo de restaurar lo que se rompió dentro de él. Otro error nace de la falta de reverencia corporal. Hay personas que reciben la hostia de manera brusca, distraída o mecánica. El cuerpo también habla, y nuestros gestos reflejan lo que creemos. Cuando alguien recibe la comunión en la mano sin cuidado, como quien toma cualquier objeto cotidiano, el momento pierde solemnidad. Cada detalle importa porque no estamos tocando algo común. Estamos recibiendo al mismo Cristo. La Iglesia siempre ha enseñado respeto profundo hacia la Eucaristía. Incluso las partículas más pequeñas merecen reverencia. Lo que parece insignificante para los ojos humanos sigue siendo sagrado. Muchos no revisan sus manos después de comulgar. Caminan rápidamente hacia la banca mientras pequeñas partículas pueden quedar en los dedos. Ese descuido nace muchas veces de la ignorancia, no de la mala intención. Por eso es tan importante volver a enseñar el valor de la Eucaristía, no para crear miedo exagerado, sino para despertar amor y conciencia. Quien ama verdaderamente cuida cada detalle.
También existe el error de conversar dentro de la iglesia inmediatamente después de comulgar. Algunos regresan a sus lugares y empiezan a distraerse hablando o mirando alrededor. Olvidan que llevan a Cristo dentro de ellos. Los santos entendían algo que el mundo moderno ha olvidado. Después de recibir la comunión, comienza uno de los momentos más íntimos entre el alma y Dios. Es un instante precioso que no debería desperdiciarse. Hay personas que pasan horas mirando una pantalla sin cansarse, pero no pueden permanecer 2 minutos en silencio delante de Jesús. Esa incapacidad para el silencio revela cuánto necesita descansar el corazón en Dios. La misa no termina en el momento de recibir la hostia. De hecho, ahí comienza una conversación interior muy profunda. Cristo entra al alma para sanar heridas invisibles que nadie más puede tocar. Otro error frecuente es salir de la iglesia antes de que termine la misa. Algunos reciben la comunión y se marchan inmediatamente para evitar tráfico o ahorrar tiempo. Pero el amor nunca tiene prisa cuando está delante de Dios. Cada minuto después de la comunión tiene un valor espiritual inmenso. Son momentos donde el alma puede hablar sinceramente con el Señor. Muchos milagros interiores nacen precisamente en ese silencio. Hay corazones cansados, matrimonios heridos y personas llenas de ansiedad que podrían encontrar paz en esos minutos de oración, pero salen corriendo sin darse cuenta de lo que dejan atrás. El mundo moderno ha enseñado a huir incluso de lo sagrado. También hay quienes reciben la comunión sin fe verdadera. Tal vez conservan la costumbre exterior, pero interiormente ya no creen que Cristo está realmente presente. Y cuando desaparece la fe, la comunión se vuelve solamente un rito vacío. La Eucaristía no es teatro religioso. Es el cielo tocando la tierra. Es Cristo escondido humildemente bajo la apariencia del pan para permanecer cerca de sus hijos. Dios sigue esperando corazones reverentes. No corazones perfectos, sino sinceros. Personas capaces de reconocer sus errores y volver a empezar. Tal vez muchos de estos errores parecen pequeños a los ojos humanos, pero las pequeñas faltas repetidas enfrían lentamente el amor. Y cuando el amor se enfría, el alma comienza a alejarse de Dios sin darse cuenta. Por eso este mensaje no busca condenar, busca despertar, porque todavía estamos a tiempo de redescubrir la belleza de la comunión. Hay un silencio especial dentro de cada iglesia antes de comenzar la misa. Es un silencio que el mundo moderno ya casi no conoce. Mientras afuera todo corre con ansiedad, cerca del altar todavía existe un lugar donde el alma puede descansar. Sin embargo, muchas personas llegan al templo con el corazón completamente disperso. Entran hablando fuerte, mirando mensajes en el teléfono o pensando únicamente en sus preocupaciones. El cuerpo llegó a la iglesia, pero la mente sigue atrapada en el ruido del mundo. Uno de los errores más peligrosos al comulgar comienza precisamente ahí. La falta de preparación interior convierte un momento sagrado en un acto automático. Y cuando algo santo se vuelve rutina, el corazón empieza a endurecerse lentamente. Hay quienes pasan toda la misa distraídos. Observan a otras personas, revisan la hora constantemente o dejan que la imaginación viaje lejos del altar. Después, al momento de la comunión, simplemente se levantan porque todos los demás también lo hacen. Cristo no desea una comunión vacía. Desea entrar en un alma despierta, abierta y disponible para recibir su amor. El problema no es la debilidad humana. El problema es la indiferencia que ya no lucha por cambiar. Otro error muy común es olvidar que la misa es un sacrificio sagrado. Algunas personas llegan vestidas como si fueran a cualquier lugar, sin considerar la dignidad del momento. No se trata de lujo ni de apariencia externa, sino de respeto interior expresado también con el cuerpo. Cuando alguien se prepara para un encuentro importante, naturalmente cuida los detalles. Si una persona importante visitara nuestra casa, seguramente limpiaríamos todo y prepararíamos el mejor ambiente posible. Pero muchas veces olvidamos que en la Eucaristía recibimos al Rey del Universo. La reverencia externa ayuda al alma a entrar en oración.
Las genuflexiones, el silencio y la manera de caminar hacia el altar no son simples costumbres antiguas. Son actos que educan el corazón para reconocer lo sagrado. Existe también el error de recibir la comunión con prisa. Algunas personas extienden la mano rápidamente, toman la hostia apresuradamente y continúan caminando sin detenerse siquiera un instante. Todo sucede tan rápido que parece un trámite más. El amor verdadero nunca es apresurado. Cuando el alma comprende quién está recibiendo, nace naturalmente una actitud de humildad y contemplación. Cada segundo cerca de la Eucaristía debería vivirse con profunda atención. Hay personas que miran la hostia consagrada como si fuera solamente un símbolo religioso. Pero la fe católica enseña algo mucho más profundo. Después de la consagración ya no es pan común. Es Cristo mismo oculto bajo una apariencia sencilla. Muchos santos lloraban delante de la Eucaristía porque entendían esta verdad. Sabían que el mismo Dios que creó las estrellas se hacía pequeño por amor a la humanidad, y aún así, muchas almas modernas lo reciben distraídamente. Otro error frecuente es no responder claramente, amén. Esa palabra parece pequeña, pero tiene un significado inmenso. Es la declaración pública de que creemos verdaderamente en la presencia real de Cristo. Algunas personas responden distraídas, en voz muy baja o simplemente guardan silencio. Pero el amén debería brotar del corazón con convicción y fe. Es como abrir la puerta del alma para decirle a Jesús, sí, creo en ti. También existe el error de acercarse al altar sin reconciliación interior con los demás. Hay corazones llenos de resentimiento, orgullo y odio que aún así buscan recibir la comunión. Pero el alma no puede abrazar plenamente a Cristo mientras se niega a perdonar. El perdón no siempre es fácil. Algunas heridas son profundas y tardan tiempo en sanar. Pero Dios mira el deseo sincero de comenzar el camino de la reconciliación. La Eucaristía fue dada para unir, no para alimentar divisiones. Cada vez que alguien guarda odio deliberadamente dentro de sí, construye una barrera entre su corazón y la gracia de Dios. Y esa barrera poco a poco roba la paz interior. Otro error nace de la costumbre de mirar a los demás durante la comunión. Algunas personas avanzan hacia el altar comparándose, juzgando o distrayéndose con otros fieles. Pero la comunión es un encuentro personal entre el alma y Cristo. En esos momentos debería existir solamente una conversación interior con Dios. No importa cómo oran los demás ni cómo caminan los demás. Lo importante es cómo está el corazón delante del Señor. Hay quienes sienten vergüenza de mostrar devoción. Tienen miedo de arrodillarse, guardar silencio o expresar reverencia porque piensan que otros podrían criticarlos. El mundo moderno ha enseñado a muchos a esconder su fe, pero el amor verdadero no se avergüenza de Dios. Quien comprende la grandeza de la Eucaristía ya no busca impresionar a las personas. Busca solamente agradar al Señor. Otro error frecuente ocurre después de recibir la comunión. Muchas personas regresan a la banca y de inmediato vuelven a distraerse. Algunos incluso comienzan a pensar en lo que harán al salir de la iglesia. Es triste ver cómo el mundo roba tan rápido la atención del alma. Cristo acaba de entrar sacramentalmente en ese corazón, pero la mente ya está ocupada en preocupaciones pasajeras. El ruido interior impide escuchar la voz de Dios. Los minutos después de comulgar son profundamente especiales. La tradición espiritual siempre enseñó que ese es uno de los mejores momentos para hablar íntimamente con Jesús. El alma debería aprovechar ese encuentro para amar, agradecer y pedir perdón. Hay personas que pasan años pidiendo señales extraordinarias de Dios, pero olvidan que el milagro más grande ya está ocurriendo delante de ellas en cada misa. El cielo toca la tierra silenciosamente en cada Eucaristía. Otro error muy común es perder el sentido del asombro. La rutina espiritual puede volver ciego incluso a un creyente sincero. Poco a poco el corazón deja de maravillarse ante lo sagrado. Cuando desaparece el asombro, aparece la frialdad espiritual. Y una fe fría termina convirtiéndose solamente en costumbre religiosa. Por eso el alma necesita volver constantemente a la contemplación y al silencio.
La Eucaristía no fue dada para ser recibida superficialmente. Fue dada para transformar vidas desde dentro. Cristo entra al corazón para sanar heridas, fortalecer debilidades y devolver esperanza. Muchos cargan ansiedad, tristeza y cansancio profundo. Buscan paz en 1000 lugares distintos, pero olvidan que la verdadera paz nace de la presencia de Dios. Y esa presencia se entrega completamente en la comunión. Todavía hay esperanza para las almas distraídas. Dios nunca se cansa de llamar nuevamente al corazón humano. Incluso cuando una persona ha vivido años de indiferencia, la gracia puede despertar todo otra vez. Quizás hoy muchas personas comiencen a mirar la misa de manera diferente. Tal vez comprendan que la comunión no es un simple momento dentro de una ceremonia. Es el encuentro más íntimo que un alma puede tener con Cristo en esta vida. Y mientras el mundo continúa corriendo sin descanso, el Señor sigue esperando silenciosamente desde el altar. Espera corazones humildes que vuelvan a recibirlo con amor verdadero, reverencia profunda y una fe capaz de transformar toda la vida. Hay una verdad silenciosa que muchas almas olvidan cuando se acercan a la Eucaristía. No estamos frente a un objeto religioso, sino frente a una presencia viva que transforma todo lo que toca. El altar no es solo un lugar físico, es un umbral entre lo visible y lo invisible. En cada misa ocurre un misterio que supera la comprensión humana. El cielo se inclina hacia la tierra y Cristo se entrega nuevamente en un acto de amor eterno. Y sin embargo, este misterio puede pasar desapercibido para un corazón distraído. Uno de los errores más profundos al comulgar no es solamente externo, sino interior. Es la falta de conciencia de quién está entrando en el alma. Cuando se pierde esa conciencia, la comunión se convierte en un gesto vacío sin resonancia espiritual. Hay personas que se acercan al altar con una mente saturada de pensamientos, problemas familiares, preocupaciones económicas o distracciones digitales ocupan el espacio interior que debería estar reservado para Dios. El alma llega llena de ruido y vacía de silencio. El silencio interior no es ausencia de pensamientos, sino apertura a la presencia divina. Sin ese silencio, el alma no puede reconocer la voz de Cristo que se entrega en la Eucaristía, y entonces el encuentro se debilita sin que la persona lo note. Otro error frecuente es la falta de asombro ante la grandeza del sacramento. La repetición semanal puede adormecer la sensibilidad espiritual. Lo sagrado, cuando se vuelve habitual sin atención, corre el riesgo de perder su impacto interior. Los santos vivían cada Eucaristía como si fuera la primera y la última, no porque Cristo cambiara, sino porque su corazón permanecía siempre despierto. Esa actitud de reverencia constante transforma incluso los gestos más simples. Hay quienes olvidan que el cuerpo también participa en la adoración. La forma en que caminamos, nos inclinamos o guardamos silencio expresa lo que creemos. El cuerpo educa el alma cuando se vive con conciencia espiritual. Otro error aparece cuando se pierde la humildad al recibir la comunión. Algunas personas se acercan con un sentido de costumbre o incluso de derecho, pero la Eucaristía no es algo que se exige, es un don que se recibe. La humildad abre el corazón a la gracia. Sin ella, incluso el sacramento más sagrado puede ser recibido superficialmente. La verdadera disposición no es perfección, sino apertura sincera al amor de Dios. Hay también un error muy sutil: olvidar que Cristo es una persona, no una idea. Cuando la fe se vuelve abstracta, la comunión pierde su dimensión relacional. Pero la Eucaristía es un encuentro, no un concepto. En cada hostia consagrada hay una presencia personal que mira, ama y espera. Esa mirada divina no es imaginaria, es real aunque invisible. Y esa realidad transforma silenciosamente a quien la recibe con fe. Muchas veces el alma no se da cuenta de lo que está ocurriendo en su interior. No percibe inmediatamente el cambio, pero la gracia comienza a actuar profundamente. Dios trabaja en lo oculto, en lo silencioso, en lo que no siempre se siente. Otro error es no preparar el corazón antes de acercarse al altar. La preparación no es solamente externa, sino profundamente espiritual.
Implica revisar la propia vida, reconocer debilidades y abrirse a la misericordia. Sin preparación interior, la comunión puede perder su fruto pleno, no porque Cristo sea limitado, sino porque el alma no está completamente disponible. La gracia necesita espacio para ser acogida. Hay personas que viven aceleradas incluso dentro de la iglesia. Llegan tarde, se sientan con prisa y esperan que todo termine rápidamente. Pero la Eucaristía no se adapta al ritmo del mundo. Es el mundo el que debería detenerse ante ella. El tiempo dentro de la misa tiene otra dimensión. Es un tiempo sagrado que no se mide con relojes humanos. En ese tiempo, Dios actúa de manera profunda en el corazón humano. Otro error es no reconocer la necesidad de gratitud después de comulgar. Muchos reciben a Cristo y rápidamente vuelven a sus pensamientos cotidianos. Pero la gratitud es la respuesta natural del amor recibido. El alma que agradece reconoce el don que ha recibido, y en esa gratitud el corazón se abre aún más a la presencia de Dios. La acción de gracias prolonga la comunión más allá del momento visible. Hay también quienes subestiman el valor del silencio después de recibir la Eucaristía. El silencio no es vacío, es plenitud de presencia. En ese silencio, Dios habla de una manera más profunda que las palabras. El mundo moderno teme el silencio porque revela lo que está dentro del corazón. Pero en la vida espiritual, el silencio es el espacio donde Dios sana, ordena y restaura. Sin él, el alma permanece superficial. Otro error es no dejar que la comunión transforme la vida diaria. La Eucaristía no termina en la iglesia, continúa en la manera de vivir. Cada comunión debería producir un cambio visible en la forma de amar. Cuando Cristo entra en el alma, algo comienza a cambiar lentamente. Actitudes, pensamientos y deseos se purifican gradualmente. Pero ese proceso requiere cooperación interior. Hay quienes reciben la Eucaristía, pero continúan viviendo exactamente igual. Sin transformación, el sacramento no ha sido rechazado, pero sino plenamente acogido. Dios respeta la libertad del corazón humano. La verdadera comunión deja huellas invisibles. Cambia la forma de mirar a los demás, de responder al dolor y de enfrentar la vida. No siempre es inmediato, pero siempre es real. Otro error es olvidar que la Eucaristía es también una llamada a la misión. Quien recibe a Cristo no lo guarda solo para sí mismo. Es enviado al mundo con un corazón renovado. El amor recibido en la comunión no puede permanecer encerrado. Necesita expandirse hacia los demás, especialmente hacia los más necesitados. La Eucaristía siempre impulsa hacia el amor concreto. Hay personas que viven su fe de manera privada, sin dejar que influya en sus relaciones. Pero la comunión auténtica siempre derrama gracia hacia afuera. Transforma el modo de mirar al prójimo. También existe el error de no reconocer la fragilidad personal. Algunos se acercan al altar sin conciencia de su necesidad de Dios. Pero la Eucaristía es precisamente para los necesitados de gracia. La conciencia de la propia fragilidad no aleja de Dios, sino que acerca más profundamente a Él. Es en esa humildad donde la gracia puede actuar con mayor libertad. Dios no rechaza al corazón humilde. Cada comunión es una oportunidad nueva. No importa cuántas veces se haya recibido antes, siempre es un encuentro renovado. Cristo se ofrece siempre con la misma plenitud de amor. Hay una dimensión del alma que solo se revela cuando se acerca con verdadero respeto a la Eucaristía. No es algo visible a los ojos humanos, pero sí perceptible en la paz interior que comienza a crecer. Es como si el corazón aprendiera nuevamente a respirar en la presencia de Dios. Muchos de los errores al comulgar no nacen desde la malicia, sino de la falta de conciencia espiritual. Cuando el alma no ha sido formada en el misterio, repite gestos sin comprender su profundidad. Y lo sagrado, sin comprensión, corre el riesgo de volverse superficial. Uno de los errores más delicados es perder la reverencia interior al momento de acercarse al altar. El cuerpo puede estar bien dispuesto, pero el corazón puede estar distraído o indiferente. Y en la vida espiritual, el corazón es el verdadero altar. La Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un alimento para los que desean crecer.
Sin embargo, ese alimento requiere una disposición humilde y consciente. Sin esa apertura, el fruto espiritual puede disminuir. Hay personas que han recibido la comunión durante años sin detenerse a contemplar lo que ocurre en su interior. No es falta de fe, sino falta de profundidad en la fe. Y Dios, en su paciencia, sigue esperando que el alma despierte. Otro error frecuente es la prisa espiritual. Vivimos en una cultura que ha educado el alma para acelerar todo. Incluso lo sagrado corre el riesgo de ser tratado como algo que debe terminar rápido. Pero el encuentro con Dios no puede ser apresurado. El amor necesita tiempo para ser reconocido, recibido y amado a su vez. La prisa roba al alma la posibilidad de contemplación. Hay quienes olvidan que cada comunión es única. Aunque el rito se repita, la gracia que Dios ofrece en cada momento es nueva. No existe una comunión idéntica a otra en la vida espiritual. Esta verdad debería despertar una profunda atención en el corazón del creyente. Si cada encuentro es irrepetible, entonces cada misa merece una entrega total, no por obligación, sino por amor. Otro error es la falta de interiorización después de recibir a Cristo. Algunas personas regresan a su lugar sin detenerse a escuchar lo que sucede dentro de ellas. Pero la presencia de Dios necesita ser acogida en silencio. El alma que no se detiene después de la comunión pierde muchas gracias. No porque Dios retire su presencia, sino porque el ruido interior impide percibirla. El silencio es el espacio donde la gracia se vuelve visible al corazón. Hay también un error muy humano: comparar la propia experiencia con la de otros. Algunas personas observan cómo oran los demás y se sienten inferiores o superiores. Pero la comunión es un diálogo íntimo entre Dios y cada alma. En ese encuentro no hay competencia espiritual. Cada corazón tiene su propio ritmo de crecimiento. Dios no mide el amor con estándares humanos, sino con la sinceridad del alma. Otro error es olvidar la continuidad entre la Eucaristía y la vida cotidiana. La misa no termina cuando se sale del templo. Continúa en la manera en que se vive el amor durante el día. Cuando Cristo entra en el alma, todo debería comenzar a transformarse lentamente. La forma de hablar, de pensar y de reaccionar empieza a ser tocada por la gracia. Pero ese cambio requiere atención constante. Hay quienes reciben la comunión y luego vuelven inmediatamente a actitudes de irritación o indiferencia. No porque hayan perdido la gracia, sino porque no han dejado que la gracia arraigue profundamente. La transformación espiritual es un proceso, no un instante. Otro error es no reconocer la necesidad de reparación interior. El alma humana es frágil y necesita ser sanada continuamente. La Eucaristía es también medicina para el corazón herido, pero para que esa medicina actúe plenamente, el alma debe abrirse con sinceridad. No basta con recibir, es necesario dejarse sanar. La resistencia interior limita la acción de la gracia. Hay personas que llevan cargas emocionales muy profundas al altar. Dolor, tristeza, culpa o cansancio espiritual acompañan sus pasos. Y sin embargo, la Eucaristía tiene el poder de abrazar todo eso con amor divino. El problema no es la carga, sino la falta de entrega de esa carga. Cuando el alma no deposita su peso en Dios, continúa caminando sola. Pero Cristo invita siempre a descansar en Él. Otro error es olvidar la dimensión comunitaria del sacramento. La Eucaristía no es un acto aislado, sino una comunión con toda la Iglesia. Cada creyente participa de un mismo misterio. Esto debería generar un profundo sentido de unidad. No somos individuos aislados delante de Dios, sino un solo cuerpo espiritual unido en Cristo. Y esa unidad exige amor, respeto y humildad. Hay quienes reciben la comunión sin pensar en los demás. Pero el sacramento también nos llama a amar a la comunidad, incluso a aquellos con quienes es difícil convivir. La Eucaristía rompe divisiones interiores. Otro error es no valorar el silencio como parte del encuentro. El silencio no es ausencia de oración, sino su forma más profunda. Es en el silencio donde el alma comienza a escuchar de verdad. El mundo moderno ha perdido la capacidad de permanecer en silencio, pero la vida espiritual exige recuperar esa capacidad. Sin silencios, la profundidad del encuentro con Dios se debilita.
Hay también quienes olvidan que la Eucaristía es un misterio de amor. No es solo doctrina, sino entrega personal de Cristo al alma. Y el amor siempre pide respuesta. Esa respuesta no siempre es emocional, pero sí es real. Se expresa en la fidelidad, en la humildad y en la disposición a cambiar. El amor eucarístico transforma lentamente la voluntad. Otro error es no permitir que la gracia toque las heridas más profundas. Algunas personas protegen tanto su dolor que no dejan que Dios lo sane. Pero la gracia necesita entrar incluso en las zonas más ocultas. Cuando el alma se abre completamente, comienza una sanación profunda. No siempre inmediata, pero sí verdadera. Dios trabaja con paciencia infinita en cada corazón. La Eucaristía es, en esencia, un misterio de transformación silenciosa. No siempre se siente, pero siempre actúa. Y quien persevera en la reverencia descubre con el tiempo una paz que el mundo no puede dar. Hay un momento en la vida espiritual en el que el alma comienza a comprender que la Eucaristía no es solo un rito, sino una presencia que permanece. No termina en el instante de la comunión, sino que continúa como una luz silenciosa dentro del corazón. Esa luz no se impone, pero transforma todo lo que toca. Muchos de los errores que hemos contemplado no son simplemente fallas externas, sino señales de una falta de profundidad interior. Y aún así, cada una de esas fragilidades puede convertirse en un punto de renovación espiritual. Dios nunca deja de educar suavemente el alma hacia el amor verdadero. Uno de los mayores frutos de la Eucaristía es el despertar de la conciencia espiritual. El corazón comienza a ver lo que antes pasaba desapercibido. Y esa nueva visión no es condena, sino gracia que ilumina. El alma que despierta comienza a vivir cada comunión con mayor atención y reverencia. No porque tema equivocarse, sino porque ha descubierto el valor infinito del encuentro. Y cuando se descubre el valor de algo sagrado, el corazón naturalmente lo cuida. Hay un cambio profundo cuando la Eucaristía pasa de ser costumbre a ser encuentro vivo. El alma ya no se acerca por inercia, sino por deseo de unión con Dios. Ese deseo es el inicio de la verdadera transformación. Otro fruto importante es la paz interior que nace de la comunión vivida con conciencia. No una paz superficial, sino una quietud profunda que permanece incluso en medio de las dificultades. Esa paz es señal de que Dios habita realmente en el corazón. El mundo puede seguir siendo ruidoso, pero el alma comienza a encontrar un centro interior que no depende de las circunstancias. Ese centro es la presencia de Cristo, que permanece en lo más íntimo del ser, y nada externo puede destruir esa presencia. La Eucaristía también enseña a amar con mayor pureza. El amor deja de ser posesivo o superficial y comienza a parecerse al amor de Dios. Un amor que escucha, que perdona y que sirve con humildad. A medida que el alma crece en este amor, también crece su capacidad de reconciliación. Las heridas no desaparecen automáticamente, pero dejan de gobernar el corazón. La gracia comienza a sanar lo que el orgullo no podía sanar. Otro fruto es la sensibilidad hacia lo sagrado. El alma aprende a reconocer la presencia de Dios no solo en la iglesia, sino también en la vida cotidiana. Todo comienza a estar iluminado por una mirada más profunda. Esta sensibilidad no es emocionalismo, sino percepción espiritual. Es ver con los ojos del corazón aquello que antes pasaba desapercibido. Y esa visión transforma la manera de vivir cada día. La Eucaristía también fortalece la perseverancia. El alma aprende a permanecer fiel incluso cuando no siente consuelo inmediato. La fe madura no depende de emociones, sino de amor constante. Muchos descubren que la verdadera madurez espiritual no está en experiencias extraordinarias, sino en la fidelidad diaria. Y cada comunión bien vivida fortalece esa fidelidad silenciosamente. Dios trabaja en lo oculto con paciencia infinita. Otro fruto es la humildad profunda. El alma comienza a comprender que todo es don, nada es mérito propio. Esa conciencia abre espacio para una gratitud más auténtica. La humildad no disminuye al alma, sino que la libera. La libera de la comparación del orgullo y de la necesidad de control. Y en esa libertad el corazón encuentra descanso.
La Eucaristía también despierta una nueva responsabilidad espiritual. Quien ha recibido a Cristo no puede vivir indiferente ante el sufrimiento de los demás. El amor recibido debe convertirse en amor compartido. Esta responsabilidad no es carga, sino respuesta natural al don recibido. El alma comienza a vivir más atenta a las necesidades de los demás. Y así, la comunión se prolonga en la vida diaria. Hay también un crecimiento en la confianza en Dios. El alma aprende a soltar el control y a descansar en la providencia divina. Esa confianza no elimina los problemas, pero cambia la manera de enfrentarlos. El miedo pierde fuerza cuando el corazón está habitado por la presencia de Cristo, no porque todo sea fácil, sino porque ya no se está solo. La Eucaristía es compañía constante en el camino. Finalmente, el mayor fruto es la unión íntima con Dios, una unión que no siempre se puede describir con palabras, pero que se experimenta como plenitud interior. Es el misterio del amor divino habitando en lo humano. Esta unión no es perfección instantánea, sino camino continuo. Cada comunión es un paso más hacia esa plenitud, y cada paso es sostenido por la gracia de Dios. Y ahora, al concluir este recorrido espiritual, el alma es invitada a volver al silencio. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de presencia. Un silencio donde Dios sigue hablando suavemente. Quizás la mayor enseñanza no sea evitar errores por temor, sino amar más profundamente. Porque el amor auténtico purifica, ordena y guía cada gesto hacia la reverencia. Y donde hay amor verdadero, la Eucaristía florece. Que cada corazón que escuche estas palabras regrese al altar con mayor humildad. Que la comunión sea vivida como encuentro vivo, no como costumbre. Y que cada alma descubra nuevamente la belleza de recibir a Cristo con fe despierta. Porque en el fondo de todo, la Eucaristía no es solo un sacramento que recibimos. Es el mismo Dios que se entrega para que el alma nunca vuelva a estar sola. En el silencio profundo de la noche, cuando el mundo parece dormir y el corazón humano se queda a solas con sus pensamientos más sinceros, surge una pregunta que muchos padres y madres no se atreven a expresar en voz alta. ¿Dios realmente escucha mis oraciones por mis hijos? Esta inquietud nace no de la falta de fe, sino del dolor de haber orado durante mucho tiempo sin ver los resultados que se esperaban. Y sin embargo, en ese mismo silencio donde parece no haber respuesta, es donde comienza a revelarse uno de los misterios más grandes de la vida espiritual. La oración de un padre o una madre por sus hijos no es una acción débil ni un gesto simbólico. Es una fuerza real, viva y profunda que actúa incluso cuando los ojos humanos no pueden percibir sus efectos. Es una semilla invisible que trabaja en lo oculto de la historia. Muchos padres viven con la carga de pensar que han fallado, que quizás ya es demasiado tarde, o que sus palabras no tienen el poder suficiente para cambiar el rumbo de sus hijos. Pero esta percepción nace de una visión limitada del tiempo y de la gracia. Lo que parece estancado en lo visible, muchas veces está siendo transformado en lo invisible. La oración de los padres tiene una característica única. Nace del amor más puro y del vínculo más profundo que existe en la tierra. No es una oración distante, ni teórica, ni superficial. Es una súplica que brota del corazón herido, del amor que no se rinde, de la preocupación que no abandona. Y ese tipo de oración tiene un peso especial ante lo divino. A lo largo de la historia espiritual de la humanidad, se ha repetido una verdad constante. Ninguna lágrima sincera ofrecida por los hijos se pierde. Ninguna súplica auténtica queda sin respuesta, aunque esa respuesta no siempre llegue en el tiempo o la forma que se espera. La acción divina no se mide por relojes humanos, sino por procesos de transformación que muchas veces requieren profundidad y tiempo. Hay padres que oran en silencio durante años, sin ver cambios inmediatos en sus hijos. Algunos incluso llegan a pensar que sus palabras se pierden en el vacío. Pero lo que no ven es que esa oración está construyendo algo invisible, está protegiendo, está iluminando, está preparando caminos, está frenando peligros que jamás se conocerán completamente en esta vida. La oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia algo.
A veces cambia el corazón del hijo, otras veces el corazón del padre o la madre, y muchas veces cambia el entorno espiritual que rodea la vida familiar. Es como una luz que comienza a penetrar lentamente en lugares donde antes solo había oscuridad. Existe también una dimensión de lucha espiritual que muchos prefieren ignorar, pero que es parte de esta realidad. Los hijos no solo enfrentan decisiones personales o influencias sociales, sino también una batalla interior donde la luz y la oscuridad intentan influir en sus pensamientos, emociones y decisiones. En este contexto, la oración de sus padres actúa como una cobertura espiritual constante. No se trata de miedo, sino de conciencia. Comprender que la vida humana es más profunda de lo que se ve no debería generar angustia, sino responsabilidad y esperanza. Porque si hay lucha, también hay protección. Si hay dificultad, también hay gracia. Y si hay peligro, también hay intercesión posible. Muchos no comprenden por qué la oración es tan insistente en la vida de los creyentes. La razón es simple: el amor no se rinde fácilmente. Un padre no deja de preocuparse por su hijo solo porque no ve resultados inmediatos. De la misma manera, la oración verdadera no se detiene ante el silencio, sino que se profundiza en él. Y en ese proceso, el corazón del que ora también es transformado. Porque orar por los hijos no solo es pedir por ellos, es aprender a confiar, a soltar el control, a reconocer que la vida de otro ser humano no puede ser completamente dirigida por nuestras manos, sino acompañada por la gracia. Hay un misterio aún más profundo. Muchas veces, mientras se ora por la conversión o el cambio de los hijos, es el propio corazón del padre o la madre el que comienza a ser sanado primero. Se purifican las heridas, se ordenan los pensamientos, se suaviza el dolor y se aprende a amar con una libertad nueva. Este tipo de oración no es inmediata ni superficial. Es una oración que madura con el tiempo, como el vino que necesita reposo para revelar su verdadera esencia. Y en ese proceso, aunque no siempre haya señales visibles, algo real está ocurriendo en lo profundo de la historia familiar. Por eso, abandonar la oración nunca es la respuesta. El silencio de Dios no es ausencia, sino misterio. Y el misterio no es vacío, sino profundidad. Allí donde parece no haber respuesta, muchas veces hay una obra que está siendo tejida con precisión y amor. El corazón humano quiere resultados visibles, pero el cielo trabaja en dimensiones más amplias. No solo mira el presente, sino también el futuro. No solo actúa sobre un momento, sino sobre generaciones. Y lo que hoy parece pequeño puede ser la raíz de una transformación mucho mayor mañana. Así comienza este camino de comprensión, no como una solución rápida, sino como una invitación a confiar más allá de lo visible, porque la oración de un padre o una madre nunca es inútil. Incluso cuando no se ve, incluso cuando no se siente, incluso cuando parece silencio, sigue viva, sigue actuando, sigue amando. Y en ese misterio silencioso comienza la verdadera historia de la esperanza. Muchas personas creen que la oración solo tiene valor cuando produce resultados inmediatos. Si oran por sus hijos y no ven cambios rápidos, comienzan a pensar que Dios no escucha, o que sus palabras no tienen fuerza suficiente. Pero la verdadera oración no funciona como una máquina que responde automáticamente a cada petición humana. La oración es una relación viva. Es un encuentro misterioso entre el alma humana y el amor eterno que sostiene el universo. Y como toda relación verdadera, requiere tiempo, confianza y perseverancia. Hay padres que observan a sus hijos alejándose de la fe, entrando en amistades destructivas o perdiéndose en hábitos que dañan el alma. El dolor que sienten es tan profundo que muchas noches terminan llorando en silencio, preguntándose en qué momento todo comenzó a cambiar. Sin embargo, incluso en medio de ese sufrimiento, la oración sigue siendo una luz encendida en la oscuridad. Lo que muchos no comprenden es que la oración no siempre actúa cambiando situaciones externas primero. Muchas veces comienza trabajando dentro del corazón. Dios prepara lentamente el terreno interior antes de producir transformaciones visibles. Así como una semilla permanece oculta bajo la tierra antes de brotar,
También muchas oraciones pasan largos periodos invisibles antes de manifestar sus frutos. Pero eso no significa que estén muertas. Significa que están creciendo en silencio. La cultura moderna ha enseñado a las personas a vivir con prisa. Todo debe ser rápido, instantáneo y visible. Pero las obras más profundas de la vida nunca ocurren apresuradamente. El amor auténtico necesita paciencia. La sanación necesita tiempo. Y las almas humanas muchas veces atraviesan procesos complejos antes de abrirse completamente a la gracia. Por eso, un padre o una madre que ora no debe medir el valor de su oración únicamente por resultados inmediatos. La oración no es solo una petición, también es una presencia constante que acompaña al hijo incluso cuando éste parece haberse perdido. Existen momentos donde los hijos toman decisiones que rompen el corazón de sus padres. Palabras duras, distancias emocionales, rechazos, indiferencia espiritual. Todo eso puede hacer sentir que la familia se está derrumbando lentamente. Pero precisamente allí, donde parece haber más oscuridad, la oración se vuelve más necesaria. Porque la oración mantiene abierta una puerta invisible que el amor humano por sí solo muchas veces no puede sostener. Hay hijos que aparentan estar completamente alejados de todo valor espiritual. Se muestran fríos, escépticos o indiferentes. Sin embargo, en lo profundo de su interior siguen existiendo preguntas que ningún placer del mundo puede responder completamente. El alma humana fue creada con una sed infinita, y aunque intente llenarse con distracciones, siempre queda un vacío silencioso que solo la verdad puede tocar. La oración de los padres muchas veces trabaja precisamente en ese espacio escondido. Algunas personas piensan que ya es demasiado tarde para sus hijos. Creen que los errores cometidos en el pasado han destruido toda posibilidad de cambio. Pero la gracia no funciona limitada por el pasado humano. Incluso las heridas más profundas pueden convertirse en caminos de transformación. Muchas veces las personas descubren la verdad precisamente después de tocar el fondo de su propio vacío. Y allí, cuando todo parece perdido, una oración antigua pronunciada por una madre o un padre puede convertirse en la luz que guía el regreso. Por eso nunca debes despreciar el poder de una oración constante. Aunque parezca pequeña, aunque se haga entre lágrimas, aunque sea pronunciada con una fe cansada. El cielo escucha incluso las palabras más débiles cuando nacen del amor sincero. Hay noches donde los padres sienten miedo por el futuro de sus hijos, miedo a las malas decisiones, a las influencias destructivas, a las heridas emocionales que el mundo moderno deja en tantos corazones jóvenes. Y es comprensible sentir ese temor. Vivimos en una época donde las almas están rodeadas de ruido constante, distracciones, ideologías vacías, falsas promesas de felicidad inmediata. Todo parece competir por la atención de los hijos, pero precisamente porque el mundo grita tanto, la oración se vuelve aún más importante. Porque la oración enseña a escuchar una voz más profunda que el ruido exterior, una voz que no obliga, pero que llama suavemente desde dentro del corazón. Muchos padres desean controlar completamente la vida de sus hijos para protegerlos del sufrimiento, pero llega un momento donde deben comprender algo difícil. No pueden vivir la vida de sus hijos por ellos, solo pueden acompañarlos, amarlos y orar. Y aunque esto duele, también libera. Porque significa reconocer que existe una presencia más grande cuidando de esas almas, incluso cuando los padres ya no pueden intervenir directamente. La oración entonces deja de ser ansiedad disfrazada y se convierte en confianza verdadera. Ya no nace solamente del miedo, sino de la entrega. Ya no intenta controlar todo, sino colocar todo en manos más sabias. Hay algo profundamente poderoso cuando un padre se arrodilla en silencio por sus hijos. El mundo quizás no lo vea importante, tal vez nadie lo aplauda ni lo reconozca, pero en el mundo espiritual ese acto tiene un valor inmenso. Cada oración pronunciada con amor sincero deja huellas invisibles. Cada lágrima ofrecida con esperanza se convierte en una semilla espiritual. Y ninguna de esas semillas desaparece. Incluso cuando los hijos parecen no escuchar, algo queda grabado dentro de ellos.
el ejemplo de una madre perseverante, la fe silenciosa de un padre, la paciencia mostrada en medio del dolor. Todo eso permanece escondido en la memoria del corazón. Con el tiempo, muchas personas terminan recordando esas imágenes precisamente en los momentos más oscuros de sus vidas. Y lo que parecía olvidado se convierte en refugio. Lo que parecía inútil se convierte en camino de regreso. Por eso jamás pienses que tu oración ha sido en vano. Quizás hoy no veas cambios. Quizás todavía existan heridas, distancias o silencios. Pero la historia aún no ha terminado. La gracia trabaja lentamente, pero trabaja profundamente. Y cuando el momento correcto llega, incluso los corazones más endurecidos pueden abrirse de maneras inesperadas. Mientras tanto, sigue orando. Sigue creyendo aunque no entiendas todo. Sigue amando incluso cuando te sientas cansado, porque la oración de un padre o una madre nunca desaparece completamente. Permanece viva delante de Dios, acompañando el camino de sus hijos incluso en las noches más oscuras. Existe una herida silenciosa que muchos padres llevan dentro y casi nunca expresan delante de otros. Es la sensación de impotencia. Ver a un hijo sufrir, equivocarse o alejarse de aquello que puede darle verdadera paz produce un dolor que ninguna palabra humana logra describir completamente. Algunos intentan ocultarlo detrás de sonrisas normales y conversaciones cotidianas, pero en el fondo de su corazón viven preocupados constantemente. Cada llamada que no llega, cada cambio extraño en el comportamiento de sus hijos, cada silencio prolongado se convierte en una carga emocional difícil de soportar. Y sin embargo, precisamente en medio de esa impotencia, la oración revela su verdadero significado. Porque la oración nace cuando el ser humano comprende que no puede sostenerlo todo con sus propias fuerzas. Es el momento donde el orgullo comienza a romperse y el alma aprende a confiar. Muchas veces las personas creen que la fe consiste en nunca sentir miedo o tristeza, pero eso no es verdad. La verdadera fe muchas veces tiembla, llora y se siente cansada, pero aún así sigue caminando. Hay padres que oran incluso cuando sienten el corazón vacío. Oran aunque estén decepcionados. Oran aunque no entiendan por qué sus hijos parecen alejarse más cuanto más intentan ayudarlos. Y esa oración cansada también tiene valor. Porque Dios no escucha solamente palabras perfectas. Escucha corazones sinceros. El mundo moderno ha enseñado a las personas a confiar únicamente en soluciones externas. Psicología, entretenimiento, éxito económico, distracciones constantes. Muchas de estas cosas pueden ayudar parcialmente, pero ninguna puede llenar completamente el vacío espiritual que existe dentro del ser humano. Por eso tantos jóvenes viven confundidos aun cuando aparentemente tienen todo. Poseen tecnología, comodidades y libertad, pero siguen sintiendo ansiedad, vacío y desesperanza. Han aprendido a llenar sus días de ruido, pero no han aprendido a escuchar el silencio interior. Y cuando un alma vive desconectada de su propósito profundo, comienza a buscar refugio en lugares que terminan destruyéndola lentamente. Algunos caen en adicciones, otros en relaciones vacías, otros en una tristeza constante que intentan esconder detrás de una falsa felicidad. Los padres observan estas cosas y sienten que su corazón se rompe poco a poco. Muchas veces quisieran tener las palabras exactas para cambiar todo en una sola conversación. Pero la mayoría de las veces descubren que no poseen ese poder. Entonces aparece una tentación peligrosa, la desesperanza. Esa voz interior que susurra que ya no vale la pena seguir orando, que nada va a cambiar, que todo esfuerzo ha sido inútil. Pero precisamente allí comienza una de las batallas espirituales más importantes. Porque la desesperanza paraliza el alma. Hace que las personas abandonen justo antes de que comiencen los cambios invisibles. La oración perseverante tiene una fuerza especial porque demuestra confianza incluso en medio de la oscuridad. Es fácil creer cuando todo va bien. Lo difícil es seguir creyendo cuando el silencio parece interminable. Sin embargo, muchos de los milagros más profundos comenzaron precisamente en momentos donde todo parecía perdido, cuando humanamente ya no había respuestas claras.
cuando solo quedaba seguir confiando. Hay hijos que parecen completamente cerrados a cualquier consejo espiritual. Rechazan conversaciones profundas y se muestran indiferentes hacia todo lo relacionado con la fe. Pero el corazón humano nunca deja de buscar sentido completamente. Aunque una persona intente ignorarlo, existe dentro de ella una sed de verdad que tarde o temprano vuelve a despertar. Y muchas veces las oraciones de los padres preparan ese despertar sin que ellos lo sepan. Porque la oración no actúa solamente sobre circunstancias visibles, también actúa sobre pensamientos, encuentros, recuerdos y momentos específicos que pueden cambiar el rumbo de una vida entera. A veces basta una conversación inesperada, una experiencia dolorosa o una noche de profundo vacío para que una persona comience a cuestionarse nuevamente el sentido de su existencia. Y allí, en medio de esa grieta emocional, la gracia encuentra espacio para entrar. Muchos padres se culpan constantemente por los errores del pasado. Piensan que si hubieran actuado diferente, sus hijos no estarían viviendo ciertas situaciones. Y aunque todos los padres cometen errores, vivir atrapados en la culpa solo destruye la paz interior. La culpa excesiva hace que las personas olviden algo importante. Ningún padre tiene control absoluto sobre la libertad de sus hijos. Cada ser humano toma decisiones propias y enfrenta luchas interiores que nadie más puede controlar completamente. Eso no significa dejar de preocuparse. Significa comprender que el amor verdadero no consiste en dominar la vida de otro, sino en acompañarla incluso cuando duele. También es importante entender que la oración transforma primero al que ora. Un padre que aprende a confiar profundamente cambia su manera de mirar, hablar y reaccionar. Se vuelve más paciente, más sabio y más sereno. Y esa transformación interior muchas veces crea nuevas posibilidades dentro de la relación familiar. Porque los hijos perciben más de lo que aparentan. Perciben la paz, la coherencia y el amor auténtico. Hay algo poderoso en un hogar donde alguien sigue orando aunque todo parezca difícil. Aunque existan tensiones, hesidas o silencios incómodos, la oración mantiene viva una presencia distinta dentro de la familia. Esa presencia no elimina mágicamente todos los problemas, pero evita que la oscuridad ocupe completamente el corazón del hogar. Muchas veces los cambios más importantes ocurren lentamente. Tan lentamente que casi no se notan al principio. Una conversación menos agresiva. Un momento inesperado de sinceridad. Una pequeña apertura emocional después de años de distancia. Y aunque parezcan cosas pequeñas, pueden ser señales profundas de que algo está comenzando a sanar. Por eso nunca debes despreciar los pequeños avances. La gracia muchas veces trabaja de manera silenciosa y progresiva. No siempre llega como una explosión inmediata. Muchas veces llega como el amanecer, lentamente, casi imperceptible al principio, hasta que finalmente todo comienza a iluminarse. Hay noches donde el cansancio emocional parece insoportable. Noches donde un padre o una madre se preguntan cuánto tiempo más podrán seguir sosteniendo ese dolor interior. Pero incluso allí, cuando las fuerzas parecen acabarse, la oración sigue teniendo valor, porque no depende solamente de emociones fuertes o palabras perfectas, depende del amor. Y el amor verdadero permanece incluso cuando está cansado. Tal vez hoy no entiendas completamente lo que Dios está haciendo en la vida de tus hijos. Tal vez todavía existan preguntas sin respuesta y heridas abiertas. Eso no significa que el cielo haya abandonado tu historia. Lo invisible muchas veces está más vivo de lo que imaginas. Y mientras sigas orando con sinceridad, seguirá existiendo esperanza. Porque ninguna oración hecha con amor profundo desaparece en el vacío. Cada una permanece viva delante de Dios, esperando el momento correcto para dar fruto. En el camino de la oración por los hijos llega un momento en el que el corazón humano se enfrenta a su límite más profundo. Es el instante donde ya no bastan las palabras, ni las promesas internas, ni la fuerza emocional con la que antes se sostenía la esperanza. Ese momento puede sentirse como un vacío más grande que todos los anteriores.
una especie de silencio interior donde incluso la fe parece pequeña, frágil o insuficiente. Sin embargo, es precisamente allí donde comienza una forma más pura de confianza, porque la verdadera fe no siempre se manifiesta como certeza emocional. A veces se manifiesta como una decisión silenciosa de seguir confiando incluso sin sentir nada. Muchos padres llegan a este punto después de años de oración. Han llorado, han pedido, han esperado, han cambiado hábitos, han buscado ayuda, y aún así sienten que el camino no avanza como esperaban. Y en ese estado interior aparece una tentación sutil: dejar de orar o reducir la oración a un simple recuerdo ocasional. Pero ese es el momento donde la perseverancia se vuelve más importante que nunca. La oración no es solo una herramienta para cambiar situaciones externas. Es también un lugar donde el alma aprende a permanecer en pie cuando todo lo demás parece inestable. En este punto del camino espiritual, el corazón comienza a comprender algo esencial. No todo depende de lo que uno ve o siente. Hay una obra más profunda que se desarrolla en un nivel invisible. El mundo interior de un hijo puede estar atravesando procesos que los padres no pueden percibir directamente. Cambios lentos, resistencias internas, recuerdos que resurgen, experiencias que abren nuevas preguntas. Y aunque desde fuera todo parezca igual, en el interior pueden estar ocurriendo movimientos decisivos. Por eso, la oración perseverante actúa como una presencia constante que acompaña esos procesos ocultos. No interrumpe la libertad, pero sostiene el camino. Existe también una batalla invisible que se desarrolla alrededor de la vida humana. No una batalla de miedo, sino de influencia espiritual, de pensamientos, de decisiones y de direcciones interiores. En esa realidad, la oración de los padres se convierte en una forma de protección silenciosa, no porque elimine todas las dificultades, sino porque mantiene abierta la posibilidad de la luz. Hay momentos en los que los hijos toman decisiones que preocupan profundamente, caminos que parecen alejarlos de la verdad, de la paz o del sentido de vida que sus padres desean para ellos. Y el corazón de los padres se llena de preguntas que no siempre tienen respuesta inmediata. Pero incluso allí, la oración sigue actuando como un puente invisible. Ese puente no obliga, no controla, no fuerza, pero permanece firme, incluso cuando el otro lado parece alejarse. Con el tiempo, muchos padres descubren algo sorprendente. Mientras más confían en la oración, menos viven en ansiedad. No porque el problema desaparezca, sino porque su corazón se estabiliza en una confianza más profunda. La ansiedad nace del deseo de controlar lo que no se puede controlar, pero la oración enseña a soltar ese control sin abandonar el amor. Y este es uno de los aprendizajes más difíciles y más liberadores de la vida espiritual. Amar sin poseer, cuidar sin dominar, acompañar sin imponer. En ese equilibrio comienza una nueva forma de paz interior. Muchos no comprenden que el sufrimiento de un hijo también puede convertirse en un lugar de transformación para los padres. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque puede abrir el corazón a una dimensión más profunda del amor. Un amor que ya no depende de resultados inmediatos, sino de la fidelidad en la entrega. A veces, el cambio más importante no es el del hijo, sino el del corazón que ora. Porque cuando el padre o la madre se transforma interiormente, también cambia la forma en que ama, escucha y acompaña. Y ese cambio tiene un impacto real en la relación familiar, incluso cuando no se nota de inmediato. Hay silencios en las familias que parecen permanentes, distancias emocionales que parecen imposibles de cruzar, palabras que no se dijeron a tiempo y heridas que parecen haber construido muros invisibles. Pero incluso esos muros no son más fuertes que la perseverancia del amor sostenido por la oración. Con el tiempo, la gracia encuentra caminos inesperados. Un gesto sencillo, una conversación breve, una mirada que se suaviza, pueden convertirse en señales de que algo está empezando a abrirse nuevamente. Nada de eso ocurre de manera mágica o instantánea. Es un proceso lento, casi imperceptible, pero real.
La esperanza verdadera no se basa en emociones intensas, sino en la fidelidad de seguir confiando incluso cuando todo parece quieto. Y esa fidelidad tiene un poder silencioso que sostiene generaciones enteras. Muchos padres han descubierto que, después de años de oración, sus hijos recuerdan momentos que ellos pensaban olvidados. Palabras, gestos, oraciones escuchadas en la infancia, bendiciones silenciosas. Esos recuerdos no desaparecen, permanecen en lo profundo del corazón, incluso cuando parecen enterrados bajo años de distancia. Y en el momento adecuado, pueden despertar nuevamente. Por eso, cada oración pronunciada con amor sincero tiene un eco que trasciende el tiempo visible. Nada de lo que nace del amor verdadero se pierde completamente. Incluso cuando el presente parece inmóvil, el futuro puede estar en movimiento. La vida espiritual no siempre se entiende desde la lógica inmediata. Requiere paciencia, confianza y una visión más amplia del tiempo. Y en esa visión más amplia, cada lágrima, cada oración, cada acto de amor por los hijos tiene un valor eterno. Así, el corazón aprende a descansar no en los resultados visibles, sino en la certeza de que nada de lo ofrecido con amor sincero es ignorado. Y aunque el camino siga siendo largo, el alma comienza a encontrar una paz que no depende de la situación externa, sino de la presencia silenciosa de una confianza que no se rompe. Llega un punto en el camino de la oración donde el alma ya no busca señales inmediatas, sino una paz más profunda que no depende de lo que ocurre afuera. Es un lugar interior donde el corazón aprende a descansar incluso sin tener todas las respuestas. Ese descanso no significa indiferencia ni resignación. Significa confianza madura, una fe que ha sido purificada por el tiempo, el dolor y la perseverancia silenciosa. Muchos padres llegan a este punto después de largas temporadas de lucha interior. Han orado en la oscuridad, han esperado cambios, han sentido cansancio, pero también han experimentado pequeños signos de esperanza que los han sostenido. Y con el tiempo comprenden algo esencial. Su oración no fue en vano, incluso cuando no pudieron ver todo lo que Dios estaba haciendo. Porque hay obras que no se perciben con los ojos humanos, sino con la paciencia del alma que aprende a confiar. El amor de un padre o una madre no desaparece cuando no hay resultados visibles. Al contrario, se purifica. Se vuelve más profundo, más silencioso, más firme. Y ese amor, unido a la oración constante, se convierte en una presencia espiritual que acompaña a los hijos incluso en sus caminos más difíciles. Ninguna historia humana está completamente cerrada mientras exista la posibilidad de amar y orar. Siempre hay espacio para la gracia, incluso en los lugares que parecen más endurecidos. El tiempo no es enemigo de la oración. A veces es su mejor aliado, porque permite que el corazón madure, que las heridas se ablanden y que las decisiones se reconsideren. Hay momentos en los que los cambios más importantes llegan después de largos silencios. No porque Dios haya estado ausente, sino porque su obra se estaba formando en lo invisible. Y cuando finalmente llega la luz, el corazón comprende que cada día de espera tenía un propósito. Por eso, el alma que ora aprende a mirar más allá de lo inmediato. Aprende a ver la historia completa desde una perspectiva más amplia, donde incluso el sufrimiento tiene un sentido misterioso. Muchos padres descubren que su propia vida también fue transformada en el proceso. Se vuelven más humildes, más compasivos, más conscientes del valor de cada instante. La oración no solo cambia a los hijos, también cambia a quienes oran, moldeando su interior con una profundidad que solo el tiempo puede revelar. Y en ese cambio interior comienza a nacer una paz nueva, una paz que no depende de controlar todo, sino de confiar en que nada escapa al amor de Dios. Esa confianza no elimina el dolor, pero lo sostiene. No borra las preocupaciones, pero evita que dominen el corazón. Con el tiempo, el alma aprende a vivir en una especie de serenidad silenciosa, donde la esperanza no es una emoción pasajera, sino una convicción firme. Incluso cuando los caminos de los hijos parecen inciertos, esa esperanza permanece como una luz encendida en el interior del corazón de los padres. Y esa luz no se apaga fácilmente, porque ha sido alimentada por años de oración,
por lágrimas ofrecidas en silencio, por actos de amor que nadie más vio, pero que fueron recibidos en lo profundo del misterio de Dios. Cada historia de sufrimiento sostenido por la oración tiene un valor que trasciende lo visible. Nada de lo vivido con amor sincero queda sin sentido. Y aunque el mundo no siempre reconozca ese esfuerzo, el cielo lo recuerda todo. En ese reconocimiento silencioso se encuentra la verdadera recompensa. Saber que el amor ofrecido nunca fue inútil. Llega también un momento donde el corazón deja de preguntar ¿cuándo? Y comienza a decir confío. Esa transformación interior es una de las victorias más profundas de la vida espiritual, porque significa que el alma ha aprendido a descansar en Dios incluso sin comprender completamente su plan. Y ese descanso es más valioso que cualquier respuesta inmediata. Al final, oración por los hijos no es solo una súplica por su cambio. Es también una forma de permanecer unidos a ellos en el amor, incluso cuando la distancia parece grande. Es un hilo invisible que no se rompe, una presencia silenciosa que acompaña, una fidelidad que no se cansa. Y aunque la vida siga su curso con sus altos y bajos, ese amor orante permanece firme, porque lo que nace de Dios no se pierde. Cuando todo lo demás cambia, la oración permanece. Y cuando el tiempo finalmente revele lo que hoy está oculto, el corazón comprenderá que nada de lo vivido en fe fue en vano. Así, el alma descansa, no en la certeza de haber visto todo cumplido, sino en la certeza más profunda de haber confiado en el amor que nunca falla.